Muy buenos días, muchachos. El día de hoy estamos con el curso de anatomía y el tema que corresponde a avances de célula infásica y plasmalema. Tenemos que comparar primero una célula eucariota de una procariota. Recordemos que una célula de tipo eucariota es el término verdadero, carion o carion, corion viene núcleo, verdadero núcleo. Pro es un prefijo que significa antes, carion o corion igual, antes del núcleo, y este es un verdadero núcleo. Pero, siendo sinceros, tiene ADN, ambos son núcleos, solo que este no posee una membrana nuclear. Esta membrana nuclear también se le llama karyoteca. Entonces, a no poseer un núcleo, pues no se le considera un núcleo verdadero, pero eh, es un núcleo, correcto. Ambos tienen núcleo. La principal diferencia es que no posee su membrana nuclear, entre otros aspectos del mitocondrio y el recubrimiento, que vamos a hacer hincapié más adelante. Célula procariota, entonces. La célula procariota, este claro ejemplo que encontramos en internet, pues nos muestra varias estructuras, las cuales vamos a detallar. Muestra un flagelo grande, ¿correcto? Que sirve básicamente para movilizarse. Posee toda esta estructura de color verde, es una pared celular, ¿correcto? Y una pared celular formado por proteoglicanos. Proteoglicanos también llaman mureína, y esto es lo que le da la capacidad a esta célula de tolerar un medio agreste, porque al ser una sola célula, porque estos son organismos unicelulares, no como nosotros, que somos pluricelulares, no regulan bien la entrada y salida de líquidos y de fluidos. En otras palabras, una célula como esta podría llenarse de agua y podría reventar, hacer lisis y, bueno, acabar su vida, ¿no? Para que no suceda esto, posee una parte que tiene que ver con la presión del líquido, también regula varias propiedades antifagocíticas, ¿no? Como sabemos, las bacterias viven con nosotros en nuestra boca, en nuestra piel. Son bacterias, vamos a llamarlas comensales, no nos causan daño, pero hay bacterias que sí pueden hacernos daño. Y generalmente esas bacterias que nos causan daño pues tienen una pared bacteriana. Esta pared evita que las células de defensa pues la ataquen, la dañen y puedan matar a estas células. En la mayoría de casos, nuestro sistema de defensa, más evolucionado incluso que las bacterias, puede contener la enfermedad, matar a estas bacterias, pero a veces no, y ahí es donde se producen las enfermedades, sobre todo en un ser vivo que tiene una defensa. Entonces recordemos eso sobre la pared celular. También hay una cápsula, aparte de la pared, ¿no? ¿Qué es esto? Una cápsula. La cápsula, entendámoslo así, es otra capa, son dos recubrimientos. Hay una membrana celular que comparten tanto procariotes como eucariontes. Hay ribosomas, estos puntos que están en el interior, ¿correcto? Hay el cromosoma, que es el principal componente, es un nucleoide. Y las fimbrias, que más adelante vamos a explicar para qué sirven como microvellosidades, ¿no? Que están alrededor de la cápsula. ¿Listo? Continuamos. Entonces, partes de una célula y una comparación, y es claro, determinar esto, sobre todo una comparación en una eucariota. Más adelante vamos a mencionar sobre la célula eucarionte. Igual, células eucariontes ambas. Entonces, hablemos de unos organelos importantes de la célula eucariota, que son los ribosomas, ¿correcto? Un ribosoma sirve para la síntesis de proteínas, ¿correcto? Las proteínas son necesarias en cualquier ente vivo, ¿no? Es necesario porque las proteínas le dan ciertas propiedades, ciertas características a todo ser vivo, y sin las proteínas pues no podrían vivir. Y tanto en eucariontes como procariontes poseen este organelo, que es una subunidad mayor, una subunidad menor, y se encarga de formar este rosa. Es una secuencia de aminoácidos, ¿no? Como llevamos en la clase pasada, ¿no? Sobre el tema, aminoácidos secuenciales unidos por enlace péptido, estamos formando una proteína. De repente es una insulina, correcto, guarda el azúcar a nivel de tu hígado y músculos. De repente es la hormona de crecimiento que va al cuerpo hasta crecer a huesos, músculos, ¿verdad? Entonces es importante. Para una célula procariota es mucho más importante, claro está, mucho más importante, porque es una única célula y tiene que protegerse, y sus proteínas estarán destinadas en su mayoría a formar parte de la pared celular y a protegerse, ¿no? Si nosotros evitamos, es lo que hacen algunos antibióticos, bloquean a estos ribosomas en formación de proteínas, y la célula, la bacteria que en defensa se muere, ¿correcto? Entonces, dos unidades, contiene proteínas, ARN. Bien, entonces existe ribosomas eucariontes y también procariontes, pero en este estamos detallando los organelos de las células procariontes. ¿Quién serían las bacterias en su mayor cantidad? A ver, tenemos por acá cromosoma. Recuerden que existen cromosomas bacterianos. Este acá es el cromosoma bacteriano, ¿no? Es uno solo y es circular. Y también, no solamente el cromosoma existe como tal, hay también el plásmido. Y el plásmido acá es una microfotografía real de un microscopio electrónico que se visualiza que una pequeña porción de ADN, ¿no? Se ha dicho y se conoce que los plásmidos pues tienen ciertas propiedades. Son fragmentos circulares de ADN
los cuales portan genes no esenciales, o sea, los esenciales estarán en el cromosoma bacteriano, ¿no? Pero entonces, ¿para qué sirve producir un plásmido? Entonces, confía en algo de resistencia, ¿no? Hemos hablado alguna vez de eso. Pueden haber las enfermedades donde se tomaron antibióticos y se completó el tratamiento y esta célula se vuelve resistente. ¿Y dónde está la resistencia codificada en este pedazo de plasma? Puede ser combatido a otra bacteria. También hablemos del mesosoma. El mesosoma son estructuras de la membrana celular, una invaginación, ¿no? Si ven por acá, invaginación es hacia adentro. Entonces, esa invaginación tiene muchas propiedades. No solamente es un tabique que sirve para la división. Recordemos que la división en bacterias se llama fisión binaria o también llamada adpartición. Recuerden que participa en procesos metabólicos, tales como la respiración, la fotosíntesis, porque hay algunas bacterias que realizan fotosíntesis, incluso sobre todo en la cadena respiratoria, ¿no? Entonces, como esa región es importante para el metabolismo, para la respiración, para la reproducción, cuando se van a dividir. Entonces, eso somos una estructura importante. Hablar un poco del cromosoma, ya hablamos sobre él, generalmente circular, es bicatenario, antiparalelo, y tiene un promedio de 4.000 kilóparos de bases. Los plásmidos, ya hablamos de ellos, les confieren gran cantidad de defensa, sobre todo resistencia medio, acá como está bien marcado, ¿no? Resistencia a los antibióticos, que es lo más importante que deben de llevarse de esto, y también es un ADN circular. Recordemos estas tres características. ¿Qué es una fimbria? Una fimbria es un acá. Pelitos, vamos a contarlo así, que tiene la bacteria. Le sirve para adherirse a la superficie. Ejemplo, nuestros dientes tienen una serie de bacterias pegadas, ¿no? Por ejemplo, Streptococcus mutans, Streptococcus viridans, que producen la caries cuando hay una sobrepoblación de esto. No tenemos una buena higiene bucal. También tenemos el pili sexual, lo sexual, que en principio funciona con conjugación. Esta de acá. Todo es un tubito que se conecta con otro pili sexual de bacteria, ¿no? Probablemente es un plásmido que le va a conferir resistencia a esta bacteria resistente y ahora le va a compartir resistencia a esta bacteria. Se puede hacer así a través de un pili sexual. Y el flagelo, que le da motilidad, desplazamiento, es como este glano. Incluso de cuenta que el flagelo es casi una vez y medio, 1.5 veces más grande que la misma bacteria, porque confiere movimiento, capacidad de desplazarse, que pocas bacterias tienen esa capacidad. Las de acá arriba, ¿no? Las que tienen predominio de fibra, estas no se mueven, se quedan pegadas en dientes, en cambio esto se desplaza. Hay unos más que no hemos hablado, que son, por ejemplo, la pared celular importante, que le confiere resistencia, lo mencionamos, inclusiones, hay como vesículas que guardan ciertas sustancias de reserva en ellas. También la cápsula les ayuda, es por encima de la pared celular y evita la fagocitosis, como les estuve mencionando al inicio. Y también nos toca hablar ya de lo que es una célula eucariota. La célula eucariota pues, es mucho más compleja, vamos a decirlo de esa forma, porque tienen el citoplasma organelo y es una principal diferencia que lo vamos a ver en un cuadro más adelante. Tenemos acá una mitocondria, un centriolo, una vacuola, un lisosoma, y todos estos que estoy remarcando no presentan una célula eucariota. Obviamente el núcleo más organizado que la eucariota, un retículo plasmático rugoso, un liso, ribosomas, también encontramos en ambos casos. Y también encontramos una serie el acto de Golgi, también encontramos por acá, microfilamentos, microtúbulos que conformarán el citoesqueleto. Entonces, como se habrán dado cuenta, es más complejo una célula eucarionte. Esta es una célula eucarionte, pero de tipo vegetal. Esta de acá es una célula animal, esta es una célula vegetal, ¿correcto? Acá también hay una pequeña variante, ¿no? Como verán, el color verde, que da cuenta, también es una pared, pero no es una pared similar a la naturaleza de la bacteria, es de naturaleza mureínica, ¿no? Que es tóxica. En cambio, esta no. Nosotros consumimos vegetales, masticamos pared celular, pero esto está hecho de celulosa, ¿correcto? ¿Pero dónde hay celulosa? Pues todo ya sabemos, ¿no? Hay celulosa en papeles, sobre todo. Seguimos. Entonces, una principal diferencia entre una célula procarionte y eucarionte será la siguiente, ¿no? A ver, vamos con lo más principal. Esta es una célula simple, como lo mencioné, esta es una célula compleja. Su ADN no tiene una carioteca cubriéndola. Esta sí tiene una envoltura nuclear, que su nombre es claro, ¿no? Membrana nuclear o carioteca. Estos son seres unilares, podrían estar agrupados, ¿no? Pero cada uno es independiente del otro. En cambio acá, en su mayoría dice, son pluricelulares. Los animales, todos son pluricelulares. Los vegetales también. Podrá haber algunos, claro, unos vegetales como algas que son unicelulares. También podríamos encontrar hongos que son unicelulares, ¿no? Pero en su mayoría las procariotas son unicelulares y los demás son pluricelulares. El origen, ¿no? ¿Quién apareció primero? Obviamente de un procarionte. Tiene 3.500 millones de años de antigüedad. En cambio, la eucariota es mucho más joven, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? 1.500 millones. Entonces, estas son células procariontes que evolucionaron a partir de los procariontes, ¿verdad? Y tenemos acá otras características secundarias, ¿no? Estas pues pueden vivir en temperaturas extremas. Se han encontrado bacterias
dentro de las aguas de un geyser pueden estar por encima de 100 grados Celsius, o con condiciones en hielo, helado, debajo de la Antártida. Entonces, en muchos sitios existen células bacterianas que están en medios agrestes, se han acostumbrado. Algunos pueden generar su propio alimento y otros tienen que consumir, ¿no? Son autótrofos o heterótrofos. Acá nos habla de un esqueleto, ¿no? Muy estructurado, más evolucionado en células eucariotas. Acá podríamos restar el tamaño celular. Recuerden que una proca es pequeño, va de 1 a 10 micrómetros. En cambio, a partir de 10 hasta 100 micrómetros van las células eucariotas, ¿correcto? Y lo demás ya ha sido mencionado. Seguimos. Hablemos también de plasma, o también llamada membrana celular. La membrana celular tiene esta disposición. Ya sin Nicholson hicieron su propuesta de un moléculo fluido. Esto, más que ser una estructura rígida, es una estructura vamos a llamarlo una estructura líquida, ¿no? Es un full lípidos, fosfolípidos, y en ellos se encuentra inmerso en un mar de grasa, si se le dice, un mar de grasa, proteínas que van de un lado hacia el otro, de afuera hacia adentro, se llaman proteínas integrales. Hay proteínas que solo están o arriba o solo están adentro, o arriba o abajo, y se les conoce periféricas, ¿verdad? Entonces, y tenemos algunos carbohidratos asociados a las proteínas, pegados a los lípidos, los que serán glicoproteínas si están asociados a una proteína, y son glicolípidos si están asociados a algún lípido de membrana. Recordemos que por encima de esta hay una estructura que se conoce como glucocálix, y el glucocálix pues, tiene muchas funciones, porque no te parece la comparación de una procarionte, pero sí posee de glucocálix, que le confiere ciertas propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Protege la superficie, sobre todo de protección, papel de reconocimiento celular. Sabe que si habría otra célula, un implante, por ejemplo, hay otro glucocálix de otra célula de un cuerpo, no es tuyo, pues lo conoce como extraño y generalmente lo ataca. Confiere viscosidad a superficies, y también le procede propiedades inmunitarias, lo que les dije, ¿no? Rechazo a los trasplantes, incluso el rechazo a otro tipo de sangre que no corresponde. Por eso hay que hacer un estudio previo para ver a qué sangre uno es compatible de recibir y a qué tipo de sangre uno puede donar. Entonces, ahí es el mosaico fluido, cognitivo y simétrico. Singer y Nicholson nos dicen sobre este modelo en 1972 y hablan de composición principal de proteínas, de lípidos y carbohidratos, cuales también están en cierto porcentaje, ¿no? Acá nos mencionan que los lípidos aproximadamente el 40, proteínas del 50 y glúcidos el 10. Había que hacer una pequeña corrección. Los lípidos es aproximadamente, mejor dicho, las proteínas son aproximadamente 60%, ¿correcto? Los lípidos suelen ser un 35% y los glúcidos un 5%. Es más o menos una proporción más correcta para la membrana. El movimiento de los lípidos, que son los fosfolípidos, estas cabecitas que les gusta el agua, las colitas que no les gusta el agua, tienen movimiento de rotación, se mueven por difusión lateral, tienen movimiento de flip-flop, ¿no? Suben y bajan, ¿no? Dependiendo, cambia de posición. Y incluso existen proteínas transmembrana, ¿no? Que tienen que ver, son señalizadores. Puede venir una hormona, unirse arriba y la ingresa la hormona, pero adentro se genera una serie de señales químicas que avisarán al núcleo generalmente la información de la proteína que lleva. Muy bien, tenemos acá la composición de una pared, ¿no? Lo fuimos mencionando, ¿verdad? Recuerden que los vegetales tienen una pared hecha de celulosa, ¿verdad? Generalmente un hongo, una célula fúngica tiene quitina, una bacteria tiene peptidoglicano, por lo pronto ya debes ir grabando, ¿no? La pared celular de una célula vegetal tiene celulosa, una célula bacteriana tiene peptidoglicano o glucano. Muy bien, hablar un poco también sobre la capacidad de transporte de una membrana. Las membranas tienen gran capacidad de transporte, porque obvio delimitan a la célula, pero tiene que entrar moléculas para generar energía y tienen que ser desechadas moléculas que ya tienen que ser enviadas con medio externo. Por lo tanto, hay una serie de sucesos que pasan a través de la membrana, pero hay que saber clasificar. Existe transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo, a su vez, se clasifica en una difusión simple o una difusión facilitada. Ejemplo, el oxígeno o el CO2 que nosotros respiramos, tanto exhalamos y inspiramos, entonces no necesita un canal, no necesita nada, es una molécula, vamos a llamarla lipofílica, que puede estar a través de la membrana. Mediadas por canales, hay sustancias como la glucosa u otros iones que necesitan de esto para usar. Y también necesitamos transporte activo, células cargadas como el sodio, como el potasio y como el calcio, que necesitan a veces viajar en contra del gradiente, por ejemplo, más y menos, y como es en contra, es más pesado viajar en contra. Por lo tanto, esto va a gastar energía, y la energía pues, es gastar ATP, ¿verdad? Entonces, hasta ahí tenemos, a grosso modo, un resumen rápido para que vayan ir repasando y posteriormente aclarar dudas en la videoconferencia. Eso es todo. Muchas gracias.